Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a concluir la explicación del Evangelio de Lucas simplemente explicando algunos pasajes que son propios del Evangelio de Lucas, que no están en los evangelios anteriores y que Lucas los escribe para insistir en eso que a él le pareció importante. No está en otros evangelios, y sí está en Lucas, la primera parte, capítulo primero y capítulo segundo, que explica, capítulo primero, cómo el ángel se apareció al sacerdote Zacarías y le anunció que iba a tener un hijo, Juan el Bautista. A partir del capítulo primero, versículo 26, también el ángel se le aparece a María y le anuncia que va a ser la madre de Dios. En el capítulo segundo del Evangelio de Lucas está el nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Así va añadiendo Lucas nuevos pasajes a lo que ya se había escrito. Pero como dijimos, insiste mucho Lucas en cómo Jesús se fijaba, defendía, mostraba las virtudes de las personas más apartadas, más olvidadas del mundo. Recuerden que Jesús defiende a los pecadores en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, vamos a ir pasando por los diversos capítulos y vamos viendo. Dijimos que la segunda parte era la predicación de Jesús en Galilea. Allí cuenta, por ejemplo, la historia de del buen samaritano, un hombre que sí se compadeció de aquel que sufría, de aquel que estaba tirado, que sí se compadeció de él y fue y lo ayudó. Y dice, mira qué curioso que esta persona era un samaritano. Los samaritanos no eran queridos, eran odiados, no se hablaban los judíos y los samaritanos. Y Jesús defiende también a los samaritanos. En la siguiente parte del Evangelio, cuando ya Jesús está predicando en Jerusalén, también allí defiende a una viuda que dejó 2 pequeñas monedas en el tesoro del templo. Y dice, mira, esa mujer, primero era mujer y segundo era pobre, esa mujer dio más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraba y esta dio todo lo que tenía para vivir. Es en ese ambiente donde también defiende a aquel samaritano, aquel leproso, eran 10 leprosos, que fueron curados y todos volvieron a su casa, menos uno que volvió a dar gracias a Dios. Y dice, y este era un samaritano. Más adelante en el capítulo 15 está las famosas parábolas de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo. Jesús defiende al hijo que es un pecador, pero es querido por Dios. En fin, insiste mucho por ejemplo, defiende mucho a los publicanos. Los publicanos eran odiados. Tiene el Evangelio de Lucas, la parábola en la cual un fariseo y un publicano fueron al templo a orar. Y el publicano reconocía con humildad su pecado y por eso fue justificado, por eso fue perdonado. Igualmente, Jesús se detiene en la casa de un jefe de publicanos llamado Zaqueo y entra y muestra la bondad de ese hombre. Por último, otra parte también nueva que tiene el Evangelio de Lucas es en el capítulo 24, al final del Evangelio, la aparición de Jesús a los discípulos de Maús. Jesús les sale al encuentro a aquellos que casi no eran nadie, no eran de los famosos, pero Jesús va a la búsqueda de todos. Dios mediante, mañana continuaremos explicando los evangelios y ahora toca el Evangelio de San Juan. A todos ustedes, con mucho gusto, les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.